Buenos días, estamos aquí con el ingeniero Santos Bendicho. Él es director del Departamento de Proyectos de Control de Humos de Sodeca. Buen día, Santos, gracias por recibirnos. Hola, buenos días y gracias por invitarnos. Santos, ¿primera vez en Buenos Aires? Sí, primera vez en Buenos Aires. Y has venido en representación de Sodeca y nos gustaría que le cuentes a la audiencia acerca de qué es Sodeca. Sodeca es el líder español en fabricación de sistemas de control de temperatura y de evacuación de humos. Fuimos el primer fabricante a nivel español en tener ventiladores ensayados para soportar temperatura y funcionar en caso de incendio, y somos un líder europeo, como digo, en el diseño y fabricación de estas soluciones. En el día de hoy se van a estar presentando aquí en el NH Ateneo ante una nutrida audiencia para hacer conocer sus productos, y me gustaría como primera pregunta que le contemos a la audiencia qué son los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos que se utilizan en caso de incendio. Pues lo primero que hay que explicar que son sistemas que sirven para salvar vidas, porque a pesar de que pues el fuego puede parecer el elemento más peligroso, lo que realmente mata a las personas es el humo. El 80% de las víctimas en un incendio lo son por causas del humo, y seguramente el 20% que podríamos encontrar calcinadas también ha muerto previamente por el humo que antes de morir por el fuego. Dentro de estos sistemas, pues en función del tipo del edificio tenemos diferentes soluciones, porque el humo no se comporta igual en un edificio con mucha altura que en un edificio poca altura, y se aplican pues principalmente en tres soluciones. Uno, lo que serían los sistemas para edificación industrial, centros comerciales, grandes volúmenes, en el cual pues se hace una extracción por la parte alta del edificio de esos humos. La segunda solución, que es en estacionamientos, en las cuales, pues, al ser más chiquititos en cuanto a altura, pues hay que recurrir muchas veces a otras soluciones. Y el tercero, que sería muy importante, la protección de las vías de evacuación, las escaleras y los vestíbulos, para que el humo no los invada y que la gente pueda evacuar en condiciones de seguridad por ellos. En tu país y en los lugares donde ustedes trabajan, ¿encuentran que hay un sistema tradicional que se utiliza mayoritariamente y los sistemas de Sodeca vienen a mejorar eso o a transformarlo totalmente? Pues depende un poco de estos tres ámbitos que hemos dicho, ¿no? En estacionamientos sí que el sistema tradicional en muchos países es el sistema de ductos, la ductería con rejas para hacer la extracción de humos, y en Europa desde hace ya muchos años y también en España pues se utilizan soluciones innovadoras similares a las ventilaciones de los túneles, ¿no? Con una ventilación en sentido longitudinal, con ventilación por impulsos. En escaleras también pues hay muchos países que aún se trabaja con la posibilidad de sistemas de ventilación natural, con una ventana, un elemento que alguien tenga que abrir, los bomberos principalmente, pero cada vez más se están estandarizando los sistemas de presurización de las vías de evacuación para mantener el humo que no entre dentro de esta vía de evacuación. Y en el caso de edificios pues de gran volumetría, pues bueno, ahí sí que se siguen utilizando diferentes soluciones. Cada vez más se utilizan sistemas de ventilación mecánica y cada vez más sistemas más complejos, por ejemplo en el ámbito industrial, en lo que serían las cámaras de refrigeración que tienen una temperatura muy fría, pues ahí cada vez se hacen sistemas que combinan con puertas, con sistemas de ventiladores. No es tanto la solución como en la gestión propiamente del funcionamiento del sistema. ¿Notás que la legislación es necesaria para impulsar la adopción de mejoras en los sistemas de evacuación, o naturalmente el empresario es consciente de dotar a sus empresas de buenos sistemas para salvar vidas? Pues lamentablemente, y esto es a nivel mundial, el refrán en España decimos que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y en el caso de incendios, pues las legislaciones siempre van avanzando a medida que hay lamentablemente accidentes y mueren personas, ¿no? Es fundamental la legislación que obligue a esta instalación de estos sistemas, no solo control de humos, sistemas de detección de humos, sistemas rociadores, protección pasiva, puertas cortafuegos, cualquier sistema, porque en general la sociedad, en todo el mundo, tenemos una baja percepción del riesgo y siempre decimos, no, esto a mí no me va a ocurrir, o demás, ¿no? A falta de eso, pues bueno, mientras no hay legislación, también es importante la concienciación primero de los diseñadores en los diseños de sus proyectos, y también de las propiedades en pues esto, ¿no? A pesar de que las legislaciones no les obliguen, pues implementar efectivamente, como dices, pues medidas que pues puedan salvar las vidas de sus trabajadores. En ese sentido, por ejemplo, en España somos bastante novedosos porque la ley de prevención de riesgos laborales contempla precisamente que es el empresario responsable de garantizar también la seguridad en caso de incendio de los trabajadores, y por tanto tiene que estar siempre el empresario velando por tener el mayor nivel de seguridad posible para sus trabajadores. Por no hablar ya, evidentemente, si hablamos en el ámbito industrial, de proteger los bienes del edificio y los bienes contenidos, maquinaria, productos almacenados, etcétera, etcétera. Eso pues para el empresario es fundamental.
¿Ocurre en España que ante el proyecto de una obra ya se los consulte para adecuar el proyecto a las instalaciones antes de empezar a construir, o lo hacen a posterior cuando ya está construido y ya es todo un engorro hacerlo? Normalmente en España ya afortunadamente se hace el proyecto antes de hacer la obra, y yo, como siempre digo, cuanto más tiempo se dedique al proyecto, más fácil es luego la obra y menos imprevistos, y más económica también. Realmente, cuando más dinero se invierta en la fase del proyecto, mejor, ¿no? Afortunadamente en España, pues en la mayoría de los casos se hace un buen proyecto y en la fase inicial, pero aún nos encontramos con casos que ya está la obra finalizada, ¡ay, nos hemos olvidado del control de humos!, ¿no? Y también nos estamos encontrando con una situación, en este caso respecto a las aseguradoras, que creo que es interesante remarcar, que a falta de, o ante una legislación poco exigente, las aseguradoras están tomando ese rol de ser más exigentes y requerir un nivel de seguridad mayor en sus asegurados, vamos a decir, ¿no? Y nos estamos encontrando también casos en los cuales hay un proyecto definido según la reglamentación, según la legislación, pero cuando aparece la figura del asegurador, dices, sí, esto está muy bien, cumple con la ley, claro, pero cumplir con la ley no significa que sea intrínsecamente seguro. Entonces, pues bueno, ahí el asegurador está jugando un papel muy importante en España en exigir, en ser más exigentes a las propiedades, a los propietarios. Los aseguradores saben seguramente por qué lo piden, porque son finalmente quienes ven los siniestros, quienes los pagan y saben que se tienen que poner adelante de la exigencia. Correcto, o sea, los aseguradores al final pues tienen que asegurar y tienen que, si hay un siniestro, pagar, por tanto, son los que tienen que velar, primero, porque el proyecto esté bien hecho y bien ejecutado también. Incluso hay asociaciones que, contratadas por las propiedades y en coordinación con las aseguradoras, hacen una revisión final del proyecto, de la instalación, para ver que se ha instalado correctamente, porque una cosa es lo que dice el plano y otra es lo que se ejecuta finalmente. Y efectivamente son los que luego tienen que investigar si hay un siniestro, y no solo eso, sino que anualmente pues revisan también las instalaciones, no solo simplemente para revisar la prima, ¿no?, que parece siempre la parte mala de las aseguradoras. No es así, están al final haciendo un bien por el usuario, ¿no?, por el propietario, para que el sistema esté correcto y pues ir mejorando poco a poco, una mejora continua de las instalaciones. Es fundamental el papel de los aseguradores, el que está teniendo en España en este caso. ¿Qué ocurre con aquellas instalaciones que ya tienen un sistema de evacuación de humos y que desea mejorarlo con lo ofrecido por Sodeca? Bueno, pues en ese caso se puede hacer un reestudio de la situación. Nos hemos encontrado, recientemente tenemos un proyecto que hemos ejecutado que se hizo hace 20 años, unas naves logísticas, unas bodegas logísticas, en las cuales pues la solución, pues ya en aquella época a los equipos instalados no se les requería ni un ensayo de un certificado de producto como se requiere actualmente, y hay que reestudiarlo. Pues bueno, en ese caso se reestudia y se intenta siempre. La ventaja es que desde nuestro departamento, nosotros somos fabricantes, pero en el departamento que dirijo yo, pues tenemos capacidad de ingeniería, y lo que hacemos es adaptar las soluciones a la necesidad de cada cliente. Bueno, ingeniero Santos Bendicho, un gusto haber charlado con usted de este tema tan interesante que tiene que ver con la seguridad, con las vidas humanas y también indirectamente con el seguro. Pues muchas gracias. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, simplemente para finalizar, remarcar pues nuestra capacidad para hacer estas soluciones, tanto en el ámbito industrial, en el ámbito de aparcamientos, con estas soluciones innovadoras, con la ventilación por impulso, que en Europa pues es el día a día, digamos, y en el tema de las escaleras, pues sobre todo enfocar en la presurización de las vías de evacuación, que es fundamental para evitar situaciones pues como seguramente no evitarlas al 100%, pero sí por lo menos salvar las vidas. Los casos trágicos de Grenfell, por ejemplo, o de Campanar en Valencia, los cuales, pues sí, el edificio se perdió. Para el asegurador, evidentemente, es un problema, pero por lo menos si fuéramos capaces de haber salvado a esas 70 personas que murieron en Londres o 11 que murieron en Valencia, pues creo que es lo más valioso que tenemos en nuestra sociedad, las vidas humanas, y por eso trabajamos nosotros. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes.